Buenas tardes, chicos. A ver. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Araceli. P. La expresión P es un acortamiento de la palabra pues, utilizado dentro del ámbito de las jergas. P. Ok. Espero que se encuentren bien, chicos. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, te voy a pedir que prestes atención. Vamos a empezar, voy a pasar a compartir las diapositivas, dame unos 10 segundos. Como la parte teórica es extensa, ¿no? Entonces vamos a empezar rápido. Si es que hay algo que tienes en duda, pregunta, por favor, yo no me voy a molestar, no me voy a incomodar. Pregunta con toda confianza. A ver, Leonel, espero que estés bien, hijo. Ya, empezamos, ¿no? Primero, recordemos algo acerca de la oración. Recuerda que la oración es la unidad mínima de la comunicación lingüística, es la base para la comunicación lingüística o la comunicación verbal. Es decir, estamos hablando de la forma oral y la forma escrita, ¿ya? Ahora, ¿cómo reconozco una oración? Presenta sentido completo, o sea, no te deja la idea a la mitad. Repito, no te deja una idea a la mitad. ¿Qué significa esto? Que es una idea completa. Puede ser una palabra, si es entendible, un ratito. Puede ser en este caso, ¿qué cosa? Puede ser una frase, siempre y cuando tú la puedas utilizar en una conversación y sea entendible. Y finalmente puede ser una idea que incluye pues un verbo, ¿no? Presenta entonación propia, lo que permite que se entienda, ¿no? Y finalmente presenta algo llamado autonomía sintáctica. ¿Qué es la autonomía sintáctica? La pausa larga o el punto que ponemos al final de cada oración. Ahora recuerda estos tips o consejos que aparecen acá. Uno, si no tiene verbo, escucha, debe darte una idea completa y entendible para que se diferencie de una frase. Por ejemplo, podríamos decir, buenas noches, damas y caballeros. Ese es un cierre, es una oración, es una despedida, no tiene verbo y es entendible porque se supone que la persona está diciéndome adiós, chao, se está despidiendo, ¿no? Continuamos. Si tiene verbo, debe ser una idea completa para que se diferencie de la proposición, ¿no? Hay dos unidades menores. Una es la frase que no tiene verbo y hay otra que es la proposición que tiene verbo, pero que tiene un conector. Palabras como cuándo, dónde, qué, quién, cuál, que la van a encabezar. Si yo digo, por ejemplo, cuando María se fue, ¿no? Cuando Mirza se portó mal. Ya, profe, ¿qué pasó cuando Mirza se portó mal? Ahí nomás. No, pues, profe, deja la idea de media. Pues deja media, no se entiende. Exacto, porque no es una oración, es una proposición. Y como me han pedido a mí que tenemos que desarrollar la destreza de qué, de reconocimiento de oración, determina si es una oración o no es una oración. Te extraño demasiado. ¿Es una oración o no? ¿Sí o no? Nada más. Gracias, sí. Ok. Si es oración. ¿Tan temprano hoy? ¿Es oración o no? ¿Tiene una idea completa? ¿Se entiende? No, entonces no es una oración. Me lancé con todo. Bueno. Que sea muy feliz no es oración, es una proposición. Profe, pero yo puedo desearte que seas muy feliz. Claro. Y en ese que seas muy feliz le debes poner signo de interrogación, de exclamación, para demostrar la emoción de que le estás dando buenas vibras o deseos. Si lo pones así es que seas muy feliz. Y ahí no tiene sentido completo. Siguiente. Buenos días, señorita. ¿Será oración o no? Y caíste.
Si es oración, porque pregunta, tú le puedes decir buenos días, señorita, a alguien para saludarla e iniciarle una conversación. Sí. Entonces, mira, si yo solo te digo hola, hola ya es una oración. Hola es oración. Auxilio ya es una oración. ¿Por qué? Porque es entendible. Claro que el auxilio tengo que ponerle entre signo de exclamación. ¡Auxilio! Como un grito para que sea una oración y tenga sentido completo. Porque si yo pongo auxilio, así tal como está, no. Siguiente. ¿Ya acabaste? ¿Es una oración o no? Sí, sí es una oración. Sí es una oración. Lee todo y analiza. La chica que me gusta demasiado, ¿es oración o no? La chica que me gusta demasiado. ¿Te da la idea completa o como que le falta algo? Si sientes que le falta algo, no es oración. Ok, no es oración. Tan tímido como siempre. ¿Te da la idea completa? ¿Es entendible o le falta algo? ¿Tú qué dices? No, muy bien, no es oración, sí. Que todo sea verdad es importante. ¿Tú qué dices? ¿Es una oración? ¿Presenta la idea completa? ¿Es entendible o no? Sí, ahora sí. Si te das cuenta que todo sea verdad, estoy diciendo que es importante. Es importante que todo sea verdad. Ujú. Siguiente, tan locos como siempre. No, muy bien. A ver, Dana, lo que le dijiste a tu ex, no te creo. ¿Será oración o no? Eso no es oración. Sí, pues aprovechan de tu inocencia, Dana, con cuentos e historias. Es oración. Seguimos. Ven a la casa, Carmen. ¿Será oración? ¿Cómo es eso de que los seis? Ya me lo quiero yo. Bueno, ya continuamos mejor. No, no, no quiero, no quiero enterarme. No, no es el que me entere algún secreto. Sí es oración. Prohibido fumar. Piensa. Es entendible porque si es entendible, por algo lo ponen en los anuncios. ¿Será una oración? Sí, está en la lista de oraciones unimembres. No sé si recuerdas, te está cerrando mucho la oración bimembre, cuidado. Ese de... Ujú. Siguiente. Quien ya ha acabado la tarea. No, muy bien. Ahora tu pregunta es, ¿ese no significa que no es oración o que no has acabado la tarea? Estoy dudando ya. No. Presentía que me iban a decir eso. Ya, criterios para la clasificación de la oración. Recuerda que partimos de la oración para poder establecer por qué es la base del estudio de la sintaxis y establecemos que existe una clasificación semántica por la actitud del hablante, enunciativa, desiderativa. Existe una clasificación sintáctica por su estructura, unimembre o bimembre. Existe una clasificación sintáctica por sus proposiciones, simple o compuesta. Existe una clasificación sintáctica o por la naturaleza del predicado.
Oración copulativa, también llamada atributiva, oración predicativa, que se va a subdividir en sus clases, como cuáles, como oración transitiva, dentro de las predicativas, oración intransitiva, oración recíproca, oración reflexiva, oración cuasi refleja. Continuamos. Lo primero, acá. Indica qué clase de oraciones según la actitud del hablante. Tuve recordar que había la oración enunciativa que afirmaba, desiderativa que pedía deseo, dubitativa duda, exhortativa o imperativa cuando daba una orden o pedido. Exclamativa que demostraba emoción, puede ser directa con signo de exclamación o indirecta. Recuerda, el hecho de que tenga signo de exclamación no implica necesariamente que sea exclamativa. Depende mucho de la intención del hablante y el que si requiera siempre sí o sí tener esos signos. La interrogativa, que podía ser directa, total, directa parcial. Recuerda que directa es con signo de interrogación, indirecta es sin signo de interrogación. Total es cuya respuesta es sí o no y la parcial la respuesta es abierta. Y ojo que muchas veces la interrogativa se iba a confundir con quién, con la dubitativa o con la exhortativa. Entonces debes tener bastante cuidado. ¿Y por cuál de estos tiene mayor cantidad de preguntas el examen de admisión? La que tiene mayor cantidad de preguntas es la interrogativa. Ahora sí, dime qué clase de oración es cada una de ellas. Daniel estudiará con nosotros. Enunciativa, ¿no? Porque estás, en este caso, afirmando algo. Ojalá puedas ingresar este año al seminario. Sí, Leonel, me dijeron que quieres ser un sacerdote. Ujú. Por tu vida sacrosanta, inocente y buena, Leonel. Sería pues de... Pero ganarías bien, ¿no? Ganarías bien, ¿eh? El sueldo que ganan los sacerdotes es regular. Espero que clasifique la selección. Desiderativa, ¿no? Quizá nunca más vuelva a verte. Dubitativa. Espero que te haya agradado mi compañía. Desiderativa. Ok. Qué feliz estoy. No, qué feliz estoy. Exclamativa que directa o indirecta. Directa. Ujú. Dime, ¿qué quieres comer? Uy, se escapó, perdón. Ahora me hace decir precoz. Ah, ya lo veo ya. Interrogativa, claro. Indirecta, parcial, ¿no? ¿Por qué indirecta? Porque no tiene signo de interrogación. Y parcial, ¿por qué? Porque la respuesta puede ser, no sé, quiero pasta, fettuccini, pizza, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si irán a Italia. Dubitativa, ¿no? No, entonces, uy, se corrió esto. Ah, no es dubitativa. Ya se me escapó ya. Piensa. Algo que mencionamos anteriormente. Cuando tenga un sí completivo, sí o sí pertenece a un grupo. Interrogativa, ¿qué? Indirecta, ¿qué? Total. No, no sé si irán a Italia. Sí, 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 iremos a Italia. No, 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 no vamos a Italia. Cierto. Vamos, vamos, acaben la obra. ¿Qué sería? Vamos, vamos, acaben la obra. Muy bien, Daniel. Imperativa o exhortativa. ¿Cuánto cobras por el alquiler de tu departamento?
Mirza, ¿cuánto cobras por el alquiler de tu departamento? Interrogativa directa parcial. No. Mirza, empresaria, dice, bueno, el departamento pequeño, 3.000 soles nomás. Ok, claro. No saben qué feliz soy. Muy bien, ya exclamativa que indirecta, ¿sí? Porque esta frasecita del qué feliz soy me marca, me marca la exclamativa. En aquel vergel juramos amarnos eternamente. No, no, no llores. La semana siguiente terminaron. A ver, profe, era que compre su candadito del Puente de los Suspiros. ¿Qué sería eso? Si sonríes, significa que ya has ido por allí y ya has tenido compañía. Ahora sí sonríe, pues sonríe. Te delata solito o solita, ¿no? Cambiamos de tema, ¿no? Enunciativa, ok. Xiomara tal vez llegue en primer lugar. Esa Dana. Xiomara tal vez llegue en primer lugar, ¿qué sería? Dubitativa, ¿no? Dubitativa. Cuéntame, ¿cómo te fue en China? A ver, interrogativa directa. No, profe, por escribir rápido, pues, profe. Ay, 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 ahora sí ya. Ujú. Muy bien, sí, la respuesta es indirecta parcial, ¿no? Ahora, parcila, nueva definición lingüística, parcila, ¿no? ¿Qué tal golazo? ¿Qué tal golazo? ¿Qué sería qué tal golazo? Exclamativa directa, ¿no? ¿Cuándo lo acabarás? Interrogativa directa parcial, ¿no? Dime si volverás pronto. Interrogativa indirecta parcial, ¿no? ¿Seguros? Total, total. Ahora que se parece ese sí condicional, lo convierte en total. Sí, sí volverán. No, no volverán. O no volveré. Cuéntame qué pasó con Cecia. La próxima vez pongo cuéntame qué pasó con Dana. A ver si así me entero el chisme. Interrogativa. ¿Qué?
Indirecta parcial, ¿no? Seguimos. Ignoro si vendrá Alejandra. ¿Qué sería ignoro si vendrá Alejandra? Ajá, muy bien, Ramiro. Indirecta total, ¿no? Otra vez, si aparece sí, recuerda que va a ser total. Y esta, que es medio con truco. ¿Sabes cuándo es el examen? Muy bien. Antonella, ¿qué pasó? Profe, no quiero saber del examen todavía. Ya, ok. Ok, ok, ok. Ya, la respuesta sería sí, sí lo sé, no, no lo sé, es indirecta total. Hasta ahí, chicos, recordamos la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. ¿Sí? Ok. La otra clasificación es un poquito más pesada, recuerda. Oración unimembre no se divide en sujeto y predicado. Existen dos clases de oraciones unimembres. Una, las que no tienen verbo, o sea, las que no tienen verbo, las que no tienen, repito, verbo, que pueden ser como hace rato pusimos auxilio, socorro, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos. Puede ser prohibido fumar, no botar basura, que son entendibles. Y las otras son las que tienen verbos impersonales. ¿Qué es un verbo impersonal? Un verbo impersonal no acepta sujeto. Y como no acepta sujeto, entonces no puede haber sujeto, entonces no puede ser bimembre, solamente tendrá predicado. Por ejemplo, caso número uno, que siempre nos complica, el caso del verbo haber es impersonal cuando funciona como verbo. Haber también es auxiliar en el tiempo compuesto y ahí sería personal, porque si yo te digo, por ejemplo, había varios chicos en mi cuadra, había me está funcionando como verbo, impersonal. Hubo problemas en mi casa, hubo funciona como verbo, impersonal. Está habiendo, ojo, en esta perífrasis verbal el que manda es el último verbo, que es el gerundio. Habiendo, de haber, sería impersonal. Que si yo comparo con había salido, es el verbo salir y puedo decir él había salido tarde. Hubo caminado, es el verbo caminar y puedo decir él hubo caminado mucho. Habían celebrado, de celebrar y puedo decir ellos habían celebrado. Es personal. ¿Ya? Otro caso, a ver, otro caso de verbos impersonales pueden ser fenómenos climáticos como llovió, nevó, garbó, aconteció, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso también voy a tener qué cosa. Los impersonales, hay uno que se le llama en este caso las propias, ¿no? Por el pronombre se. Por ejemplo, si yo digo, aquí se estudia mucho, allá se come bien, cosas así, ¿no? Se aprobó el examen, no, ¿cómo sería? No. Se pasó el curso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algunos que se llaman por discordancia. ¿Cómo es que por discordancia? Por ejemplo, se venden marcianos. La palabra vende está en singular y lo que es, pudo ser su sujeto, que sería marcianos, está en plural. Entonces, esto tiene que ser sí o sí objeto directo. Segundo caso. Se solicita a un profesor. Hay una regla en redacción, el sujeto jamás va a empezar con preposición. Entonces, este a un profesor no puede ser sujeto y sería objeto directo. Esto. Continuamos. Se alquila casas. Casas, ¿qué cosas serían?
Casas, como te digo, está esto en singular y esto en plural, eso de sería impersonal. Se alquila a una casa. Empezó con A, o de impersonal. Se más verbo más o de. ¿Ya? Ok. Estas oraciones impersonales o unimembre es por discordancia o por la preposición a, pero las pasivas reflejas se venden marciano. Hay concordancia entre estos dos elementos. Y entonces, ¿qué sería marciano? Marciano, ojo, es el sujeto. Se venden marcianos, concuerdan, plural los dos, sujeto. Se alquila casa, sujeto, concuerda. Tal como lo dice su manual de gramática de la RAE, se alquilan casas, no, sujeto. Ujú. Se más verbo más sujeto, más sujeto. Ahora, la oración pasiva refleja, debido a que presenta las características de pasiva, el sujeto no realiza la acción, recibe la acción, por eso recuerda que está en el grupo de las oraciones pasivas, y refleja por el pronombre se, porque si tú le quitas el pronombre se, acepta inmediatamente un sujeto tácito. Él vende marciano, ellos venden marcianos, él alquila casa, ellos alquilan casas. Ujú. Entraría en el grupo de bimembres. Entonces vamos con la pregunta para ustedes. Si te digo aún es de día, ¿tú qué dices? ¿Es unimembre o bimembre? Unimembre. A ver. Amaneció lloviendo. Uni. ¿Puedo decir él amaneció lloviendo? No, sigue siendo unimembre. Amaneció feliz. Ahí es diferente. Ahí ya no estamos hablando de lo climatológico o meteorológico, sino de que una persona amaneció feliz. Ujú. Hace calor. Unimembre. Hace bien las cosas. Bimembre. Ok. Ya es tarde. Unimembre. Es benevolente. Nunca llueve en California. Unimembre. Todos veían el eclipse solar. Caía la lluvia ayer. Aquí se has caído. Vamos a ver por qué. El verbo acá es caía. No es llovió, es caía. ¿Quién caía? La lluvia. Entonces, ¿qué sería eso? Bimembre. Bimembre. Ujú. Está soleando. Unimembre. Está estudiando lengua. Mm, Bimembre. Hubo muchos invitados. Sin dudar. Sin miedo al éxito. Camila, Edith. Unimembre. Hubo salido tarde.
Bimembre, ¿no? Sí. ¿Por qué puedo decir el hubo salido tarde? Aunque esta forma hubo salido no lo utilizamos mucho en el Perú, sino más en España, pero igual es. Se requiere a un técnico, unimembre. Se vende terrenos, unimembre. Se vende terreno, se necesita enfermera, se alquilan casas, llovieron flores. Piensa, ¿es fenómeno climático o sentido figurado? Figurado. Entonces, es más, recuerda que las unimembres solamente, perdón, los verbos impersonales solo están en singular, no pueden estar en plural. Exacto, entonces sería bimembre. Prohibido botar basura, unimembre. Auxilio. Ujú. Buenos días, señorita. Ujú. Hasta ahí recordamos toda la oración unimembre y bimembre, chicos. ¿Sí? Ok. Sujeto. Es el ser de quien se dice o predica algo. Es un ser, es una persona, animal o cosa. La pregunta es, ¿cómo identificarlo? Primero tienes que localizar al verbo principal, ¿no? Al verbo. Si es una oración compuesta, al verbo principal. Después de localizarte el verbo, le preguntas, ¿quién es? ¿Quién es? Más verbo. Ahora la pregunta es muy importante que sea quién es. ¿Por qué? Porque el sujeto no empieza con preposición. Si la pregunta está como una quién, de quién, por quién, para quién, con quién, no es sujeto, es otra cosa, puede ser o de, o y, circunstancial, etcétera. Ahora también ten cuidado con el vocativo, porque si aparece una coma que no debería estar, sería un vocativo. Seguimos. Busca el sujeto tácito. ¿Cómo es esto de que el sujeto tácito? Yo debo buscar al pronombre que cae con el verbo. Si dice salió, él salió. Hiciste, tú hiciste. Vendré, yo vendré. Y si falla lo anterior, como paso número 4, ¿qué más verbo? Pero ten cuidado porque cuando aparece la pregunta el qué más verbo, se puede confundir con el objeto directo, ¿no? Si yo digo salió tarde tu amiga, le pregunto al verbo, ¿quién salió tarde? Tu amiga. Si la oración es un libro, llevé ayer, ¿quién llevé ayer? No hay respuesta. Busco al sujeto tácito, yo llevé ayer un libro, llevé tácito. Profe, ¿y un libro? Ese es objeto directo. ¿Es interesante esa historia? Le pregunto al verbo, ¿quién es interesante? No hay respuesta. Le pongo el pronombre de sujeto tácito. ¿Él es interesante esa historia? No. Entonces ahí recién pregunto, ¿qué es interesante esa historia? Y ya está. Siguiente parte, a ver. Partes del sujeto. Hablamos del núcleo del sujeto, el cual designa un ser, es el más importante, puede ser un sustantivo, los amigos de Andrea salieron, amigos, puede ser un pronombre, ellos salieron tarde, ellos, puede ser una palabra sustantivada, el amar te hará feliz, amar. Puede ser una locución sustantiva,
La vida es sueño me encanta. La vida es sueño, que es el nombre de una obra literaria. Puede ser una proposición subordinada sustantiva. Quien te ama, te cuida. Quien te ama. Ahora, vamos a la siguiente parte. Modificadores del sujeto. ¿Cómo sería esto? A ver, puede ser un modificador directo, va antes o después del núcleo, sin nexos. Puede ser un determinante adjetivo, frase adjetiva. Concuerda con género y número con el núcleo. Si yo digo tu tutora inocente, la palabra inocente me habla de tu tutora. ¿Y qué sería esto? El núcleo sería A. Claro, la palabra inocente me habla de la tutora. La palabra tú me presenta a la tutora. ¿Qué sería esto? Son modificadores directos, uno por ser determinante y otro por ser adjetivo. La primera alumna, la primera, ambos están presentando al sustantivo alumna. Sería en este caso, pues, el núcleo alumno. O, o sería modificadores, mejor dicho, son determinantes. Esa muy inocente tutora. Muy inocente es una frase adjetiva que está presentando o calificando a tutora. Y ese sería modificador directo, sería un determinante demostrativo que presenta como MD. Tu mejor amigo, lo mismo, ¿no? Tú es un determinante y mejor es un adjetivo que habla del amigo. La niña bonita, ujú, tenemos a bonita, que modifica, en este caso modifica niña, y la que modifica niña. Tu tierna, alegre y cariñosa compañera se fue. Tenemos acá cuatro MDs. Primero cariñosa, segundo alegre, tercero tierna, cuarta tú. Continuamos. También podría ser un modificador indirecto. ¿Qué sería un modificador indirecto? Es aquel que tiene usa nexos. La frase preposicional es una construcción comparativa y propia subordinada a adjetiva. Esa alumna de anteojos salió con tu profe, perdón. ¿Qué sería en este caso de anteojos? Sí, pues. La niña con minifalda molesta a Sebastián con minifalda. Y ese con es modificador indirecto. ¿Por qué? Porque empieza con preposición. Repito, empieza con preposición. Tu prima como tu compañero, esto está empezando con el comparativo como. Ujú. La chica que me gusta empieza con la palabra que. Y ahí viene justo el detalle, ¿no? El MI, modificador indirecto, está utilizando ahí un nexo. Nexo. Y en la gramática de estructuralista, por eso se le considera modificador indirecto, porque utiliza nexos. Ahora viene un problema. ¿Cuál es? Si yo hablo de la frase nominal, dentro, dentro del modificador indirecto está que el modificador apositivo está como una especie de MI. Pero si hablo del sujeto, la teoría del sujeto, entonces ya no hablo de modificador apositivo, sino hablo de aposición. Ujú. La aposición repite el concepto del núcleo. Uno, en este caso, puede ser especificativo si se trata de un nombre propio, va sin comas, o explicativo cuando va con comas. Si yo digo tu prima Alejandra, ¿quién es tu prima? Alejandra. Ojo, el primer sustantivo es el núcleo. Si yo digo, por ejemplo, tu amiga Carla, lo mismo. ¿Quién es tu amiga? Carla. El primer sustantivo es el núcleo. Ahora, tu prima, la modelo, acá tenemos a quién. Tenemos al núcleo, prima. Y la modelo está describiendo a la prima. Ujú. Tu amiga, la chica de lentes, llegó temprano. La chica de lentes está describiendo a quién, a la amiga. Ujú. Continuamos.
Reconoce al sujeto de las siguientes oraciones y su estructura. Traerán mañana los libros los alumnos para nosotros. ¿Cuál es el sujeto? Te doy una ayuda. El verbo es traerán. No es tácito. Recuerda que siempre te desordena las oraciones para que tú te confundas. Muy bien. Sería los alumnos. Profe, pero también le cae a ellos. ¿Ellos traerán mañana los libros los alumnos? ¿O sería los alumnos traerán mañana los libros para nosotros? Ujú. Mm. Ya, ¿y cuál sería la estructura de este sujeto? ¿Qué serían los y qué serían alumnos? M, D y N, S, ¿no? Ok. ¿Quién me puso O, D? Mm, ¿Se podrá dar un asesinato cibernético? No, imposible, profe. Ok. Puede ser, ¿no, Nicole? A Sheila le encanta el baile de Rodrigo. ¿Cuál es el sujeto? Es más grande. Ahora sí. El baile de Rodrigo. ¿Y cuál sería la estructura ahí? Muy bien, sí. Ujú. Siguiente. Un libro lo dejé ayer en tu casa. ¿Cuál es el sujeto? Estás cayendo. Muy bien, Ramiro. Sí, tú estás cayendo. Sí, tú, Ramiro, tú, Andrea, tú, Nicole, tú, Leonel. ¿Por qué no me has puesto Tácito, pues? Me has puesto yo. Ya está ahí. Sí, el sujeto es Tácito, yo. Yo dejé. Mariana, tu amiga que te trajo ayer no vino. Vamos. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, Andrea. Acá falta. Hasta ahí. ¿Cuál sería la estructura del sujeto? Ajá. M, D, N, S, M, I. Porque desde el que hacia adelante, recuerda que es el M, I. Mariana, tu amiga, no vino. ¿Cuál es el sujeto? No, es más grande. Sí, Andrea. Profe, ¿y por qué incluye a Mariana y en el caso anterior no? ¿Quién me puede decir por qué esa posición? Por la doble coma. En la 5 hay doble coma. Ujú. Mariana es la amiga. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces la estructura acá? Como sujeto, no como frase nominal, como sujeto.
No, ese es como frase nominal. No, Ramiro, piensa. Cuando hablamos de sujeto, aparece la posición. Cuando hablamos solo de frase nominal, SMI. Ajá. Ya no te preocupes, yo lo voy a poner. A ver, te voy a explicar. Su estructura sería NS. Ajá, muy bien, Leonel. Y aposición explicativa, porque estamos preguntando por el sujeto. Profe, y si en lugar de preguntarme por el sujeto, me hubiera preguntado, pongamos acá ¿por qué? Por frase nominal, ahí se hubiera sido MI. ¿Ya? Avanzamos con la 6. Es interesante estudiar mucho. ¿Cuál es el sujeto? Estudiar mucho, sí hay. Porque yo le pregunto al verbo ¿qué es interesante? Estudiar mucho. Ahora, te voy a dar una ayuda. Estudiar mucho es una proposición subordinada sustantiva. Entonces, ¿cuál sería su estructura? Si es una subordinada sustantiva. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Está fácil, ¿ah? Si solo tiene un elemento, ¿qué sería ese elemento? Sale por lógica. Ajá, muy bien, Leonela. Sí, sí tenemos que desarrollar nuestra lógica. Entonces vamos a poner acá NS. En la 7, Gabriela, ojo, es una orden. Trae rápido el libro. Piensa, Gabriela, trae rápido el libro. Primero, ¿cuál es el sujeto? Te doy una ayuda. El verbo es trae y es una orden. ¿Cuál sería el sujeto? No puede ser Gabriela porque hay una coma. No puede ser el libro porque ese es objeto directo. Con tilde o sin tilde. Porque si lo pones sin tilde es un determinante. Sí, 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 sí. El sujeto es tácito, tú. Tú. Vamos a la 8. A tus primos les fascina ese local de baile. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, Antonella. Ese local de baile. ¿Cuál es la estructura? Ujú. Exacto, exacto. El profesor Carlos es perseguido por su admiradora.
El profesor Carlos, ¿no? ¿Cuál es la estructura del profesor Carlos? Ah, muy bien, sí. No tengo que decir más. Un hombre maté por infiel. Dana, cuidado. Sí, ¿no? Sujeto tácito yo. Santonela. Moreno, no salgas tú con mi amiga. ¿Cuál es el sujeto? Ujú. Entonces, bueno, ya, pues de hecho, el único que aparece es núcleo sujeto. Siguiente. Ajá. Seguimos. ¿Cuál es su estructura? Ajá. Es tan tierno que siempre nos apoyes. ¿Cuál es el sujeto? Mm, no, no. Te doy una ayuda. El verbo principal es el verbo es. Muy bien. Que siempre nos apoyes. Ahora piensa, si esto es una sustantiva, ¿cuál es la estructura del sujeto? Es una subordinada sustantiva.
Ajá. Muy bien, Leonel. Nadie te apoya, Leonela. Te dejan solo a ti nada más respondiendo. Me encanta el libro que compraste. ¿Cuál es el sujeto? El libro que compraste. Muy bien, Andrea. Gracias, Daniel. Gracias, Nicole. Ahora, ¿cuál es su estructura? Ajá. Muy bien. Había un problema con mis amigos. ¿Cuál es el sujeto? Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Has hecho que no caigan tus compañeros, porque habían algunos que iban a poner un problema y otros con mis amigos. Sujeto tácito. Muy bien, Nicole, claro, porque el sujeto si es dejó, él dejó, tácito él. Claro. Ahora, acá un par de datos, porque por ahí algunos me dijeron que volé y justo eso me habían dicho lo del otro salón. Entonces, para explicar un poco esta parte, a ver, chicos. Ah, falta todavía una oración, falta. Llegó rápido la tierna e inocente Admi ayer. ¿Cuál es el sujeto? Ajá. Y si ese es el sujeto, ¿cuál es su estructura? Son tres, ¿ah? Uno es inocente, otra es tierna y otro es el artículo la. Entonces sería MD, 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 NS. ¿Ya? Ujú. Ok. Decía algo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de separar en elementos al sujeto y al predicado, como es gramática estructuralista el término sujeto, acá hablábamos de núcleo de sujeto, MD, MI y aposición. Pero cuando yo hable de frase nominal, que puede ser en función de sujeto, de, o I, etcétera, etcétera, o sea, y el término frase verbal, que puede ser atributivo, oración predicativa, etcétera, hablamos, un ratito, no de la gramática estructuralista, sino de la generativa. Entonces acá, cuando hablamos de frase nominal, solo aparecen estos tres, MD, NS, N y MI, y la posición va a ser un tipo de MI. Pero ese es cuando hable de frase nominal, ¿no? Por ahí también me preguntaron si la proposición subordinada adjetiva podía aparecer en el predicado o solo aparecía en el sujeto. La respuesta es que sí, puede aparecer el predicado. Si yo digo la chica que te gusta, núcleo chica, la MD, que te gusta MI, subordinada adjetiva, trajo el libro que quieres. El libro es OD, ¿y qué quieres? Que sería parte dentro de lo de. Pero ya no lo clasificamos como un elemento tal, sino parte dentro del MD. Ujú.
dentro del objeto directo, perdón. Avanzamos. Ahora sí, pasamos al predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice o predica del sujeto. También se le llama frase o sintagma verbal. Se puede clasificar de acuerdo a su núcleo. Predicado normal o frase verbal atributiva, cuyo núcleo va a ser un verbo copulativo, presenta un atributo. Los verbos copulativos son verbos de ser, estar, parecer y hacer, quedar, permanecer. Estados. El verbo copulativo siempre presenta un atributo, que es una característica o descripción del sujeto. ¿Puede tener circunstancial? Sí, puede tener circunstancial. O sea, puede acompañar circunstanciales. El complemento atributo describe al sujeto y responde a la pregunta ¿qué? Más verbo copulativo más sujeto. Si yo digo, por ejemplo, parece un buen amigo en el salón, eh, José parece un buen amigo en el salón, yo me pongo a analizar acá, sujeto José, parece núcleo predicado, un buen amigo que sería el objeto directo de José, ¿no? O sea, perdón, sería el atributo digamos, de parece, ¿no? ¿Por qué es atributo? Porque me habla del verbo parece, lapsus brutus, disculpe, y porque me habla también de José. Ujú. El atributo puede ser una frase nominal, como acá, puede ser un adjetivo, frase adjetiva, ¿no? José parece tranquilo, parece muy confiable, etcétera. Ahora, si hablamos del predicado verbal, también conocido como frase verbal predicativa, acá tenemos que hablar que su núcleo puede ser un verbo predicativo. Ahí me aparece lo de, oí, circunstanciales, predicativos, complemento agente. Y ahí yo debo recordar que cuando es predicado verbal puede tener la mayoría de sus elementos. Cuando es predicado nominal, solo atributos y circunstanciales. Presenta verbo predicativo que indica acción o pasión. O también si es de estado sin atributo. ¿Cómo es esto que si es de estado sin atributo? Por ejemplo, si yo te digo, Dana está con tres, no, perdón, dijeron con seis, o era siete. Dan está con siete libros. Con siete libros, ¿no? Ok. La pregunta acá es, ya. La pregunta acá es la siguiente. ¿Cuál es el atributo de Dana? ¿En la oración se menciona algo? No. Entonces, ya no es copulativo. Es predicativo porque no tiene atributo. Y si yo hubiera puesto, Dana está feliz con siete libros, ¿qué sería? Ahí sí sería copulativo, sería atributiva. Ahí sería predicado nominal. Ujú. Continuamos. Puede presentar cualquier otro elemento menos el atributo que es exclusivo del predicado nominal. Ajá. El objeto directo a quien le afecta la acción del verbo. Ujú. Acá la pregunta es qué más verbo más sujeto o si no, a quién más verbo más sujeto. Sustituye los pronombres lolos y lalas. Puede ser también tener objeto indirecto. Quien se marca quien se beneficia o perjudica de la acción sobre el objeto directo. La pregunta acá para hallar es ¿a quién más verbo más o de más sujeto? En la pre todavía mantiene la pregunta de ¿para quién más verbo más o de más sujeto? Ahora, sustituye los pronombres lolos y la, no, pero leles en el caso de ella. Ahora, entonces, si yo quiero decir la oración, por ejemplo, José compró un libro a la señorita por la mañana. ¿Qué es lo que compró José? Un libro. Ese se lo de. ¿A quién compró José un libro? A la señorita. Ahora, si tú te pones a analizar, la señorita es quien se beneficia con que José compró un libro. Por eso es que ella es oí. ¿Y por la mañana qué sería? Circunstancial de tiempo. Complemento agente. Quien realiza la acción verbal en voz pasiva. Ahí yo debo preguntarme, ¿cómo puedo hallar al complemento agente? Primer requisito es que el verbo siempre debe estar en voz pasiva. O sea, tiene que haber ser más participio, no es copulativo. Ser más participio, perífrasis verbal de voz pasiva. Y el segundo es que responde a la pregunta de por quién. Porque siempre que haya una voz pasiva, debe haber un agente que realiza la acción. Si digo María es llevada por su amigo,
Dana fue acosada por 7 policías, por 7 policías, ¿no? Si decimos Nicole fue castigada por sus padres, por sus padres. Continuamos. Acá dice la oración, José fue llevado por el policía por su infracción, por el policía. ¿Y por su infracción qué sería? Circunstancial de causa. Y si digo por la mañana, circunstancial de tiempo. Últimos elementos, el complemento predicativo. El complemento predicativo es un modificador bivalente que siempre va a ser adjetivo o frase adjetiva. No puede ser de otra categoría, siempre va a ser adjetivo o frase adjetiva. Si es adverbio, circunstancial de modo. Responde las preguntas cómo más verbo y cómo está más sujeto. O cómo más verbo más cómo está más sujeto directo. ¿No? El complemento circunstancial que alude a lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, deseo, orden o secuencia, compañía, instrumento, eh, condición, concesivo, ujú, etcétera. Así, por ejemplo, si yo digo, José te lo compró alegre para tu fiesta. Este soy, te, lo, eso de, compró núcleo predicado, alegre es un adjetivo que funciona como predicativo porque me dice cómo lo compró y cómo está José para tu fiesta circunstancial de finalidad. Bueno, una vez que hemos terminado de repasar estos elementos, pasamos ahora sí a analizar oraciones. Ya. Tu mejor amigo trajo temprano su trabajo a la profesora alegremente. El predicado sería este. Y esta es una frase verbal predicativa porque indica acción, también llamado predicado verbal. Ujú. Vamos, ¿qué sería trajo? Si es predicado verbal, frase verbal predicativa. ¿Qué sería trajo? Ya sé que es verbo. ¿Qué función cumple en el predicado? Núcleo del predicado, muy bien. Uy, casi, casi. No, sí, sí, se lo puse. ¿Qué sería temprano? Ya sé que es adverbio, pero ¿qué función cumple? Circunstancial, muy bien. ¿De qué? Tiempo, ¿no? ¿Y su trabajo qué sería? Objeto directo, ¿no? ¿Y a la profesora qué sería? Hoy, ¿no? ¿Y qué sería alegremente? Circunstancial de modo. Carlos nos trajo un regalo alegre por nuestro cumpleaños. El predicado va a ser, nos trajo un regalo alegre por nuestro cumpleaños. Y esto es otra frase verbal predicativa, más conocido como predicado verbal. ¿Qué sería nos? ¿Qué sería nos? Seguro que de. Puedo cambiarlo por lolos y lalas y decir los trajo un regalo, las trajo un regalo, hoy, porque lo puedo sustituir, recuerda, por les. Si yo puedo sustituirlo por la palabra les,
Eso y ya. ¿Qué sería trajo? Rodrigo. Sí, es núcleo del predicado. Ujú. Qué vivo. ¿Qué sería un regalo? Ahora me hace decir frase nominal. O de. Ok. ¿Qué sería alegre? No. Muy bien, Rodrigo, sí. Sería un predicativo. Y por nuestro cumpleaños, causa, causa, causa. Siguiente, siguiente. Sofía es perseguida en el salón por su amigo. El predicado, voy a ser yo, ese es perseguida. ¿Qué sería? ¿Frase verbal predicativa o frase verbal atributiva? Predicativa, Nicole, caíste en tu inocencia. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. También llamado predicado verbal, pero tiene el verbo es. Ujú. Claro. Tengo la fórmula. Sema participio no es copulativo. Sema participio, perífrasis verbal de voz pasiva, predicativa, como si dijera, eh, mm, su amigo persiguió a Sofía en el salón. Ujú. ¿Qué sería en el salón? Lugar, ¿no? Por su amigo, ajá, y ya está. La institución presentó el proyecto de innovación con mucha anticipación. Este es el predicado que repetimos, sería una frase verbal predicativa, más conocido como predicado verbal. ¿Qué sería presentó? Sigue, Rodrigo. No creo predicado. ¿Qué sería el proyecto de innovación? Objeto directo. Y con mucha anticipación. Muy bien, circunstancial de modo. No, perdón. Seguimos. Creo que me quiere dar la gripe. Y todavía en verano, aso. Mauricio muy amable en el salón durante las clases. ¿Cuál es el verbo? Ah, no, pero primero, este es el predicado. ¿Qué frase verbal sería? No, frase verbal, ¿ah? Nominal no existe. Tiene otro nombre. Frase verbal, ¿qué? Es predicado nominal. Es como predicado. Ajá, atributiva. Atributiva. Ajá. Claro, estos nombres son equivalentes, ¿no? Pero igual, no los puedo mezclar.
Ya, ¿qué sería es? Núcleo del predicado. ¿Qué sería muy amable? Atributo. ¿Qué sería en el salón? Circunstancial del lugar. ¿Qué sería durante las clases? Circunstancial de tiempo. Ya está. Tu mejor amigo se lo llevará mañana con Jaime. ¿Qué sería? Bueno, el predicado va a ser, se lo llevará mañana con Jaime. El núcleo del predicado sería, no, primero, ¿qué sería C? Núcleo, núcleo del predicado C. No. ¿Qué sería C? Muy bien, Nicole. Oí. ¿Qué sería lo? O de. ¿Qué sería llevará? NP. ¿Qué sería mañana? Tiempo. ¿Qué sería con Jaime? Compañía. Ujú. Entonces, el último bloque de ejercicios previos para de repaso. Tú sabes que existe la oración compuesta, debe tener dos verbos cuando es coordinada, sí o sí. Y estas compuestas coordinadas van a tener, pues, de dos clases. Existe la conjuntiva o de conjunción, donde aparece lo de disco, disco, adex, que era disyuntiva, copulativa, distributiva, explicativa, claro, distributiva, copulativa, disyuntiva, consecutiva o hilativa, se prefiere no hilativa, adversativa o explicativa, ¿no? De acuerdo al tipo de nexo. No, recuerda que Jenny quema es copulativa o u disyuntiva, ya sea bien, bien, hora distributiva, por eso, por lo tanto, luego entonces con que, pues así que, hilativa, pero más si no, pero, aunque no obstante, sin embargo, adversativa, o sea, Bruderman, ya, es decir, esto es en otras palabras, en otros términos, o uno, explicativa. Y justa puesta de utilizar coma, punto y coma, dos puntos, coma, punto y coma, dos puntos. Pero hay un requisito. El requisito es que para que sea, recuerda, oración coordinada compuesta, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces, si yo digo, iré contigo esta noche, pero tú pagas la cuenta, ¿qué clase de oración sería? Uy, no, no es justapuesta, piensa. Muy bien. Y acá está el verbo. Iré, pagas. Nexo al medio. Muy bien, Brisa. Adversativo. Se portó mal, no presentó sus trabajos. Muy bien, sí. ¿Qué sería esto? Yux- Yuxtapuesta, ¿no? Porque si tú analizas verbo uno, verbo 2, es yuxtapuesta. No fue al cine, sino se quedó en su casa. Ajá. Muy bien, Daniel. Muy bien, Billy. Muy bien para todos. Brisa, Rodrigo. El nexo es si no. Y si el nexo es si no, está dentro del grupo de los adversativos. Me fui a mi casa y me bañé rápidamente. Copulativa, ¿no? Sí. Te extraño demasiado, por ello siempre pienso en ti. Eso por ello, ilativa. Adriana es carnívora, o sea, solo come carne. ¿Qué sería eso?
explicativa, ¿no? Continuamos. Sea estudio esta noche, sea estudio por la mañana. Distributiva. Toño estudiará inglés o trabajará por las tardes. Disyuntiva. Tu mejor amigo del salón y tú volverán a clases. Ajá. Hay algunos que han caído, ¿no? Porque me han puesto copulativa. No como Rodrigo que analizó todo pacientemente y esperó hasta el último y dijo oración simple. Uy, porque solo tiene un verbo. Ujú, ya. Vamos a la siguiente. Se portó mal con sus padres, así que lo castigarán. ¿Qué sería esa? No, no es explicativo. El así que no es explicativo. Es ilativa. Ajá. Siguiente. Regresamos temprano, es decir, llegamos a tiempo. Esa sí es explicativa. Ajá. Siguiente. Tal vez caigas acá. Yo estudiaré y triunfaré o moriré en el intento. Para analizar esta oración, tengo el nexo I, pero tengo el nexo O. Muy bien, Leonel. Y tengo tres verbos. Significa que verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio cumple. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio cumple. Los dos cumplen. Entonces, muy bien, Nicole, sería una copulativa y disyuntiva. Ujú. En la 13, bien Luis, bien Carlos, irán a la fiesta o estudiarán por la noche. ¿De qué clase es? ¿Qué sería? No, no es distributiva, es disyuntiva. ¿Por qué caíste? Verbo estudiarán, verbo irán. Son los dos únicos verbos. Profe, pero y en bien Luis, bien Carlos, pero no hay verbos, pues ahí no está uniendo, por eso es que solamente es disyuntiva. Vamos con la siguiente. José comprará los libros y los cuadernos para la oficina. Sí, pues ya no quieres caer, pues ahora te quieres hacer el difícil. Ujú. Simple no es. Continuamos. Carlos salió de la sala, o sea, no almorzará con nosotros. Explicativa. Ujú. María es inteligente y estudiosa. Carla, amable y empeñosa. Yuxtapuesta. Fui a tu casa, mas no pude verte. Ajá. Más, ¿qué sería más? Adversativa. Ujú. Si te portas mal, recibirás un castigo. Ya caíste. Era subordinada. Acá la coma no es nexo. Ten cuidado, el nexo real es la palabra sí. Ajá. No es justapuesta porque cuando la coma es nexo equivale a un i, igual que el punto y coma. No equivale a eso. Vamos a la siguiente.
Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál presenta sujeto tácito? Ujú. Muy bien, la respuesta sería, ahora no quiere salir, la E. ¿Por qué? El verbo es guardé. ¿Quién guardé? Yo guardé. Sujeto tácito, yo. ¿Qué tal pulso, Dios mío? Ay, Dios mío, no digo nada de mí mismo. No rajo de mí mismo. No. A ver, ayer salió mi tío paterno de la cárcel. Mi tío paterno, ¿qué sería eso? Ya. Pregunta, ¿es expreso? Sí. Se mueren estos dos de acá. ¿Es complejo? No. Tío núcleo. Mi MD. No es fácil es con esto, pero como te decía, mi MD, tío núcleo, paterno MD, es incomplejo y es simple. ¿Cuál es la clave? Ah, mm, ¿por qué me pusieron complejo? Vamos a la 3. Ya, vamos a ver si es correcto o no. Como el verbo acá es prestaron, el sujeto sería ellos. Sujeto tácito, ellos. Ya. Acá, esto sí es correcto. Se valora profundamente, no puede empezar el sujeto con A. Entonces acá el sujeto es el viernes y acá el sujeto es la institución. Entonces solamente coincide la D. Solamente coincide la D. Nada más. Vamos a la 4. Sujeto compuesto y complejo. Sí, ¿no? Parece que la mayoría está de acuerdo. A ver, acá el sujeto es tácito. Ustedes. Acá el sujeto sería el señor Fernández. Entonces sí, creo que la clave es la B. Ujú. Vamos con esto. Muy bien, Génesis, Brian. Sí, me dicen que la clave es la A. Vamos a analizar los lobos feroces, MD, NSMD.
La búsqueda del valiente explorador, muy bien, MDNSMI. Tu primo Dylan, MDNS a posición. El cliente que atendimos, MDNSMI, que es una subordinada adjetiva. Sí, la clave es la A. Vamos a la siguiente. Acá. ¿Cuál sería el sujeto complejo? Estos son los sujetos. Vamos a ver si nos sale. Acá, acá y acá. Entonces, si tú me has marcado que la respuesta es la C, estás en lo correcto. Vamos bien. Vamos con la 7. Vamos por más. Ya, muy bien. Vamos a ver. Sí, ¿no? ¿Mm? Malogra la E, Leonardo, que es vocativo, y en nosotros pues está mal subrayado. Vamos con la 8. ¿Verdadero o falso? Para hacerlo más rápido. ¿El predicado verbal puede presentar un verbo de naturaleza copulativa? ¿Tú qué dices? Sí, verdadero. ¿El atributo es indispensable para construir un predicado nominal? Sí, verdadero. Ok. ¿Los complementos circunstanciales son incompatibles con el atributo? O sea, no pueden aparecer si es que hay atributo. Falso, muy bien. En Fabricio debe estar más atento. ¿Encontramos predicado nominal? Verdadero, ¿no? Sí. Miau, 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 miau. Vamos con la 9. Mi abuelita debe estar hospitalizada. Debe estar hospitalizada. Ya. Ellos fueron emocionados. Fueron, que no es el verbo ser, es el verbo ir, es verbal. Volvieron a ser criticados. Acá el verbo es volvieron a ser criticados. Donde me aparece la fórmula ser más participio.
Y recuerda que si me aparece ser más participio, no es copulativo. Ser más participio, participio así verbal, voz pasiva, predicativa. La clave es enano. Vamos con la 10. Objeto directo. ¿Cuál le presenta este tipo de complemento? Muy bien, Brisa. Muy bien, Antonella, Brian. Mis zapatillas azules sería el objeto directo. Muy bien, Génesis. Avanzamos con la 11. ¿Mm? Vamos a ver. No se entregó los paquetes hoy. Ya. Se las o de. Estoy maravillado. Hoy, rato. AT. Y finalmente, antes del baile de honor, circunstancial, ¿no? Vamos a la 12. ¿Cuáles cumplen la función de objeto indirecto? Te doy una ayuda, son dos. Pero, pregunté. No, sería, sí, la D. Al mejor estudiante porque el premio K que aparece sería el OD y quien se beneficia sería el mejor estudiante. Y acá nos, porque lo puedo sustituir por les ofreció su apoyo y confianza. Su apoyo y confianza sería el OD. Vamos con la 13. Ujú. En los otros casos, un helado de fresa sería OD, el vestido azul OD, al parque temático circunstancial del lugar. Ahora sí, 13. Si no, la respuesta sería varias veces, uno, circunstancial de cantidad, durante la afirmación tiempo, por el tráfico causa, en casa lugar, con subvenciones compañía, con la asesoría del tutor, por la tarde del lunes, a Cusco, a las 7 del edificio y con cautela. Comparamos y damos cuenta que las 2 y las 5 son las que tienen mayor cantidad de circunstanciales. Seguimos. Ya. La 14.
Recuerda que es un adjetivo, el predicativo con verbo de acción. Ya, chicos, por el tiempo yo lo voy a resolver. Sería firmes, uno. ¿Cómo lo conservan firmes? ¿Cómo están sus condiciones firmes, no? Este es un predicativo objetival. Y el otro sería feliz. ¿Cómo lo atendió feliz? ¿Y cómo está el recepcionista feliz? En el caso de muy rápido y en bajo son adverbios. Y en el caso de más atento, como está con un verbo de estado copulativo, sería atributo. Ujú. Ahora, en la 15 la clave sería la 2 y la 3, ¿no? Porque eh, para que diga agente, los agentes serían por quienes menos esperaban y por ese artista reconocido. Acá, cuando me dicen oración desiderativa, expresa deseo que sigan los éxitos en tu vida. Acá, como es indirecta parcial, no tiene signo de interrogación, solo habrían dos posibles, pero la C es exclamativa indirecta, mientras que la E es indirecta interrogativa y es parcial porque puede responder con una frase. Ujú. En la 18, si uno columnas, la primera sería enunciativa, la segunda es exhortativa, la tercera es interrogativa indirecta parcial y la cuarta es desiderativa. La- En la 19, esta sería desconozco si aumentaron el sueldo, desconozco si interrogativa, qué bonito baila su hija es exclamativa. Oraciones bimembres serían lució y aunque ya se capturó el extorsionador parece, pero ¿cuál sería el sujeto? ¿Él ya se capturó? ¿Sujeto tácito hay? No. ¿Qué se capturó? Pero el extorsionador empieza con al. Entonces, ¿qué sería esto? Impersonal. Entonces, solo la 3. Acá es, se comunicarán, trabaja, permite, llovió, hacía. La que tiene unimembre compuesta porque tiene dos verbos impersonales sería llovió y hacía frío. Por eso la clave sería casa. En la 22 son atributivas. Parece policía, debe de estar, está pasando, era aficionado a los videojuegos, ¿no? Eh, ya. Continuamos. Acá sería valla electoral, la verdad. En la caso del senador bostezó delante de todos, sería intransitiva, no tiene OD. Entonces, eso sería la respuesta. En la 24, perífrasis verbal pasiva, ha recibido, había sido trasladado, era, fue apurado, solamente sería ¿cuál? La 2. En la 25, pasiva refleja, se analizaron las pruebas de sangre en laboratorio, ¿no? No puede ser la A porque dice se denunció a todos los congresistas implicados, sería impersonal, se dieron palmatitas, ellos se dieron, sería recíproca, fueron sentenciados, no tiene pronombre para que sea, y se dirigieron emocionados, ellos se dirigieron emocionados a la fiesta de la abuela, cuasi reflejo. 26, uno las columnas, transitiva por los brazos, pasiva refleja por las cinco nuevas alternativas e intransitiva se arrepintieron de su mala actitud. No tiene orden. En la 27, los arbustos se comparten nutrientes, sería recíproca. Se marchitaron varios de ellos. En este caso sería pues intransitiva y se podrán los más afectados pasiva refleja. Clave la A. Oración compuesta acá sería la inmobiliaria prefiere vender a crédito, verbo más un verboide que indica otra opción. En la 29, dos puntos, yuxtapuesta.
Unimos columnas y la clave sería hable. Ujú. No sé si está ahí hay alguna pregunta, duda, algo que no se haya entendido, chicos. Si no, para cerrar la sesión, disculpen al último que hayamos avanzado de porrazo, pero es por la hora. Tú sabes que el tirano para nosotros siempre va a ser el tiempo, pero se ha realizado una buena cantidad de ejercicios. Espero que quede grabado y que alguno de ellos sea, de los que han respondido bien, sea la que venga en examen de admisión. Siempre con esa fe y esperanza. Bueno, chicos, me despido entonces. Cuídense mucho, ¿ya? Gracias, Leonel. Cuídense mucho, de verdad. Ujú. Gracias, Mirce. ¿Sí? Ya, chicos.